La siguiente historia se llama Respuestas. ¿Para qué? Llegaba al Instituto Médico Forense a depositar el 9º cadáver del día. Descargamos la bandeja de la parte posterior de la camioneta y la pusimos sobre la camilla, mientras íbamos hablando con mi compañero sobre lo pesada que se venía haciendo la guardia. Ingresamos a la sala de autopsias. Las 5 mesas estaban ocupadas y había 3 cuerpos más sobre otras bandejas en las camillas. Ni bien pasamos la puerta de ingreso a la sala, me encontré con una imagen que de alguna manera era habitual. Era un familiar en rueda de reconocimiento de un cadáver. Había visto varias veces escenas como esas. Durante los 8 años en que realicé más de 500 autopsias, había tenido que presenciar las reacciones más inesperadas de los familiares. El pódromo de los vivos deambulando entre los muertos, buscando reconocer algún cuerpo, o parte de él, que correspondiera a alguien de su familia. Esos vivos que caminaban también tenían expresiones de muertos, y supongo que los forenses que trabajamos allí también la teníamos. Éramos como células tumorales que se iban pareciendo cada vez más entre ellas. Una forma de monoclonalidad en esa pequeña necrópolis de 5 mesas. Sin embargo, de vez en cuando suceden cosas dentro de la habitualidad que te corren un poco del carril. La imagen de ese día fue sutilmente distinta, como un beso o un orgasmo bien fingido. Parece real, es casi real. El movimiento del cuerpo, el entrevero de las lenguas, la circulación de la saliva, gemidos. Es casi real, si no fuese porque uno lo siente distinto. Y esa tarde, aquella imagen la sentí distinta. Ver a ese padre en la cabecera de la mesa de autopsia, con los codos apoyados sobre los bordes, mirando con ternura el cadáver de su hija, mientras le sacaba con suavidad los pastitos enredados en el pelo, me hizo sentir que esta vez era distinto. Esos pastitos que se le habían metido en el pelo después de que un auto la atropellara a toda velocidad y la arrojara con furia despiadada al costado del camino. Esa nena venezolana que se había bajado corriendo del colectivo para ir a buscar su regalo de cumpleaños. Ese mismo regalo la esperaba en la parte trasera de la bicicleta de su padre, que estaba al otro lado de la calle. Si yo solo me hubiese quedado con la imagen del papá mirando con ternura a su hija y hubiese evitado ver el contexto, si no hubiese sido yo quien juntó ese cuerpecito del costado del camino hacía unas horas, quizá esa imagen me pasaba de costado, pero no fue así. Cada vez que me pasa algo como esto, noto lo desgastante y realmente agotador que es buscar en mi interior o en el exterior respuestas o explicaciones a preguntas que no las tienen. ¿Cómo se explican de una forma lógica y racional los mecanismos que llevan a determinado ser humano a cometer las atrocidades que tuve que ver más de una vez? Un hombre que troza a una mujer por despecho y la mete en una heladera. Un hombre que clava más de 30 veces un cuchillo en el cuerpo de otro hombre por una deuda económica. Un padre que le mete 2 tiros en la cabeza a su hijo y luego se suicida con un tiro en la boca, delante de su mujer, por un engaño, solo por citar algunos casitos del último año. Es parte, quizás, de la naturaleza humana este arte de matar y morir. Muchos de los médicos que hemos trabajado en hospitales públicos, ya sea como clínicos, cirujanos, terapistas, etc., así como los médicos forenses que trabajamos en el lugar del hecho o lugar del hallazgo, debemos lidiar casi a diario con la muerte inexplicable. Según nos educaron en la facultad, si uno trata de actuar solo profesionalmente, debe abstraerse para poder realizar el trabajo de la forma más objetiva posible. Pero la realidad nos moldea, nos plantea el escenario en el cual ocurre la obra de teatro de nuestra vida. ¿Cómo abstraerse entonces? Me gustaría que alguien me dé las herramientas,
si es que realmente existen, para no echarnos al hombro o ir guardando en la mochila el dolor de la familia, el dolor de una madre aferrada a los pies de su hijo, que pende de un cinto atado al cuello y al barral de un ropero. A la culpa de ese hermano que lo gastaba diciéndole que era un putito por la música que escuchaba, por cómo se vestía. Al desgarro perpetuo de esos padres que leen la carta póstuma del hijo ahorcado y con mirada incendiaria y piadosa a la vez. De reojo atisban al otro hijo, que tampoco entiende nada. ¿Cómo no hacerse parte de ese todo? Si ni bien nosotros leemos la misma carta, miramos de cierta manera subjetiva a ese hermano, a esos padres que, por otro lado, claramente no son nuestros hermanos o nuestros padres, pero en potencial en algún momento podrían haberlo sido, o peor aún, pueden llegar a serlo. No en lo físico, sino en la situación. ¿Cómo carajo no va a doler ese dolor, el ajeno, si yo también soy nieto, hijo, hermano, amigo? Es decir, soy una persona, un ser humano. Un ser humano que descuelga la anatomía muerta de ese cadáver, pero deja colgada la biografía de la tragedia en esa familia y en mi interior, como un cuadro o una obra de arte en la pared del living. Queda colgada esa muerte dentro de aquel ropero y dentro de mi guardarropa interno, que ya está abarrotado de muertos. Y como todo guardarropa desbordado, en el que comenzamos a colgar varias camisas, una sobre otra en la misma percha. De ese modo se comporta la biografía de cada uno de los muertos en los que trabajé. Y del mismo modo, cuando trato de recordar a alguno de los primeros, los otros me caen, uno tras otro, como si al sacar la misma camisa que colgué primero, las otras cayeran al suelo. Cada uno de esos muertos, o su biografía en sí, llegan para quedarse como un buen libro. No tiene traje de ocasión, son perennes. No hay forma de permanecer indiferente. La violencia pasa activa a pasiva en forma cíclica, como la corriente alterna. Va y viene. Va el dolor del otro, viene la bronca interna. Va mi dolor, viene la bronca del otro. A veces de manera superficial, a flor de piel. Otras veces de forma subcutánea, capilar. En la dicotomía de haberle deseado la muerte a algunas personas y la que no entender por qué tal o cual persona está muerta. La binariedad del vivo y del muerto. Del ni vivo ni muerto. De querer matar a alguien pero no creer en la pena de muerte. En la antítesis de la que me encantan las películas o series violentas, pero aborrezco la violencia en general. La naturaleza humana es violenta, pero el humano odia la violencia mala. Pero si la violencia es buena, la abraza. En esa macrofísica de la violencia se aplaude y asiente ante el linchamiento del violador. Se festeja el ladrón al cual un perro le devora una pierna. Como la damatio ad bestias en la Roma antigua, como tiraban a los delincuentes junto a animales hambrientos, ya fuesen leones, tigres, panteras, hienas, etc., para que sean devorados y descuartizados mientras el cuerpo aún estaba vivo. Ahora es más difícil tener acceso a esos animales, por ende, los reemplazamos por pitbulls, dogos, bull terrier. Me puedo llenar la boca hablando y escribir páginas completas con los mecanismos biológicos, moleculares que expliquen la aburridísima y reiterativa secuencia de cómo a partir de un estímulo aferente que llega a nuestro cerebro, se desencadena un estímulo eferente que hace contraer ciertos músculos para agarrar una cuchilla y matar a apuñaladas a otra persona o inclusive a uno mismo. Podemos analizar el segundo antes de apretar el gatillo y culpar a la amígdala, nuestra central biológica de la violencia. Podemos retroceder un poco más, minutos, horas, días, y culpar a las hormonas, por ejemplo la testosterona, que activó por demás la amígdala y generó que el lóbulo frontal del cerebro se ponga más lento y no la frene, y así, en ese camino podríamos llegar a los factores estresantes en la madre de ese asesino o de ese suicida, que llevaron a cambios epigenéticos permanentes.
En ese complejo enmarañado, la señal que dispara tal o cual mediador que lleva a tal o cual acción está influenciada inclusive por el estrés que pasó nuestra madre o nuestros antepasados. Por ende, si tendría que tratar de explicar por qué tal o cual estímulo me lleva a apretar el gatillo, darle un sentido o significado al acto en sí, tendría que analizar desde el segundo antes de tomar la decisión hasta millones de años atrás. Ante un mismo evento o acción, el sentido puede ser completamente opuesto. No es lo mismo una amputación transmetastasiana en un paciente postrado que realizar el mismo procedimiento en Lionel Messi. El sentido cambia radicalmente ante el evento mismo. Si vamos a disparar, depende contra quién y en qué circunstancia. Puede ser aplaudido o denigrado. Si te suicidas por un desamor y abandonas así a 3 hijos, es detestable. Pero si te suicidas porque sos un piloto kamikaze y querés hundir un búnker yanqui, podés ser condecorado. Vos no, porque estás hecho pedacitos, sino tu familia. Si le doy la mano a un mendigo, puedo ser un acto de generosidad digno de imitar, pero si le doy la mano a un político corrupto, la cuestión es completamente diferente. Para comprender estos mismos actos biológicos y nuestras reacciones, hay que evaluar el contexto, incluso de nuestros ancestros, lo cual puede resultar tremendamente complejo y difícil. De antemano, no hay una sola cosa que pueda explicar todo, ni la biología, ni la biografía, la genética, ni la cultura, ni la antropología, ni la evolución. Cada una de ellas aporta una pequeña alícuota de cuánto de explicación. Después de algunos años de haber realizado las autopsias que realicé, después de trabajar en el lugar del hecho, y aún hoy seguir haciéndolo, y lidiar con lo peor de la sociedad, los delincuentes y la delincuencia, los pobres y la pobreza, los desnutridos y el hambre, los excluidos y la exclusión, llego a la conclusión parcial en esta analogía botánica que de la raíz de la mayoría de los problemas está formada la insatisfacción permanente y el miedo que nos lleva a estar hipervigilantes. El tronco es el estrés permanente y perdurable. Las ramas gruesas son la ansiedad y la depresión. Y el fruto de este árbol termina siendo la violencia, de unos contra otros o contra uno mismo. La agresión contra el exterior, a fin de cuentas, es una autoagresión. ¿Realmente hay que abstraerse para actuar de manera objetiva? ¿O justamente todo lo contrario? Vivimos en un medio ambiente que nos moldea, pero más que a nosotros, moldea a los que serán nuestros futuros hijos, nietos, bisnietos, etc. Hoy vivimos en la consecuencia del moldeado de miles de años. Vivimos a su vez en una sociedad de rendimiento, en la que el sujeto o persona se autoexplota hasta llegar al burnout. Sin lugar a dudas, esto termina llevando a la autoagresividad, en ocasiones aguda, que termina en la violencia del suicidio. Tenemos de forma permanente un proyectil en la mano. La cuestión será si lo disparamos contra otro, contra nosotros, o tratamos de desecharlo. Ahora, sentado frente a la pantalla de esta notebook, caigo en cuenta que todos formamos parte de la horda y aunque suene de histérico, creo que prefiero seguir no teniendo respuestas a tenerlas y no saber qué carajo hacer con ellas.